Buenas tardes chicos, ¿cómo les va? El día de hoy, para finalizar el módulo de proctología, vamos a hacer una clase integratoria con casos clínicos de cáncer de recto. Como estaba previsto, la doctora Romina Bianchi no nos va a poder acompañar porque ella está haciendo una rotación en Canadá con cirugía robótica y tenemos el honor de que haya venido en su nombre el doctor Fabio Leiro, que es jefe de departamento de cirugía del Hospital Pena, cirujano colorectal del Hospital Favaloro, ex presidente de la sociedad, ex relator oficial, es un gran representante en lo que es cáncer de recto, tratamiento multimodal, los grupos multidisciplinarios, así que es un honor tenerlo con nosotros. Les pido que participen y que aprovechen que tenemos el honor de tener al doctor Leiro para dar esta serie de casos. Fabio, bienvenido y nuevamente gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias Federico, gracias a los organizadores. Bueno, como dijo Federico, esta charla, estos casos los iba a presentar Romina, con quien trabajé, digamos, desde que prácticamente ella se recibió hasta ahora. Seguimos en Fundación Favaloro trabajando juntos y bueno, ella está en este momento entrando en una cirugía robótica en Kingston, en Canadá. Normalmente los martes allá son días quirúrgicos. Acaba de hacer una cirugía, una colectomía derecha y ahora entraba en una resección anterior, así que no va a poder estar. Por eso, bueno, yo estaba esperando a ver si por alguna razón ella se liberaba o tenía justo un huequito hasta ahora, pero no. Así que bueno, nada, si les parece, a ver, intento compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, perfecto, Fabio. Bueno, bien. Em, bien. Bueno, el primer caso es una paciente de sexo femenino de 60 años que consultó en un servicio de gastroenterología por proctorragia. En ese momento le pidieron una colonoscopía. La colonoscopía llega a ciego y encuentra 4 centímetros de margen anal sobre la cara lateral derecha, una lesión vegetante de 3,5 centímetros de diámetro, con centro deprimido y un patrón mucoso anárquico con lifting dudoso. Por eso, digamos, deciden biopsiarla. Con diagnóstico de lesión elevada de recto, esa es la imagen endoscópica. La paciente nos llega al hospital con esa endoscopía y la idea es que, bueno, preguntar qué estudio uno pediría en este momento de imágenes, ¿no? Ante esta lesión, una lesión en recto sospechosa de adenocarcinoma, ¿qué estudio pedirían? Bueno, entre los estudios uno podría decir, nada, espero la biopsia y hasta no tener la biopsia no hago nada, o podría pedir alguno de estos estudios que vemos acá, una ecografía endorrectal de 360 grados, una ecoendoscopía, una resonancia, o asociar la resonancia magnética alta resolución a la ecografía endorrectal. No sé si ustedes quieren hacer un comentario, chicos, los escucho qué hacen en sus hospitales. Si no, yo voy avanzando. Bueno, ustedes levanten la mano y hagan el comentario que quieran hacer o la pregunta que quieran hacer. Esta paciente en realidad no llega ya con esta endoscopía, que no hubiera sido el estudio que nosotros habríamos pedido inicialmente, una ecoendoscopía, pero ahí se ve, como marca la flecha, una lesión, y esta lesión, perdón, esta lesión que se ve ahí está marcada. El informe es que hay fusión de las capas de aspecto hipoecoico, heterogéneo, con bordes irregulares de 18 milímetros, que compromete la submucosa y llega a estar en íntimo contacto con la muscular propia, y no pueden definir en esta endoscopía si hay invasión o no de la muscular. Por eso se lo informan como un T1 con un índice SM dudoso. Ustedes saben que el índice SM implica en qué grado está invadida en profundidad la submucosa. Puede ser desde SM1, donde es una invasión submucosa superficial, a SM3, donde es una invasión submucosa profunda.
bueno, realmente les impresiona como un SM profundo, un T1 con un SM profundo, o no pudiendo descartar si era un T2. En ese momento recibimos la última patología que hablaba de un adenocarcinoma infiltrante y le hacemos el examen proctológico. Ya la paciente nos había llegado con esa ecoendoscopía y el examen proctológico encontramos un esfínter tónico, una ampolla vacía y a 4 centímetros del margen anal en la cara lateral derecha, igual que ya se informaba en la colonoscopía, una formación de 2 centímetros de diámetro, un poco más pequeña de lo que describía la endoscopía, elevada y móvil. Bueno, ¿cuál sería la conducta en este caso? ¿No? Tenemos una lesión de 2 centímetros al tacto rectal, con una econdoscopía que hablaba de que era un probable T1 profundo o un T2. Si le pedirían una resonancia magnética de abdomen y pelvis de alta resolución, tomografía de tórax, ecoendorrectal, que no es lo mismo que ecoendoscopía, como ustedes saben, solamente la resonancia de pelvis, o si estadificarían digamos, junto con, digamos, con la conjunción de estos dos estudios, resonancia abdomen y pelvis y tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Bueno, nosotros en general cuando tenemos un cáncer de recto, habitualmente lo estadificamos con resonancia de alta resolución de abdomen y pelvis y tomografía de tórax. Esos son los estudios que elegimos. Y acá, como pueden ver, en la resonancia magnética de alta resolución de abdomen y pelvis es un tumor de más o menos 32 milímetros, polipoideo, que tenemos un 20% de la luz, en hora 8 a hora 10, a 11,9 milímetros del esfínter anal, con una distancia al margen de 67 milímetros, es decir, más o menos a poco más de 6 centímetros del margen y a 2 centímetros aproximadamente de la unión del anillo no rectal o del esfínter. La resonancia lo estadifica como un T1 N0 a 12 milímetros de la porción superior del conducto anal. Esa es la imagen de la resonancia, donde ahí se puede ver la lesión. Ahí de nuevo la pueden ver, del lado derecho, más o menos 17 milímetros en este sentido, a 2 centímetros aproximadamente del margen. La estadificación se completa, como les decía, con una tomografía de tórax, evaluación de riesgo quirúrgico y marcadores tumorales que son normales, con un CA de 2,4 y un CA19 de 7,8. Ya que en resumen tenemos una paciente de sexo femenino con un adenocarcinoma de recto a 4 centímetros de margen anal, testificada por resonancia como T1N0. ¿Cuál sería la conducta, ¿no? En un T1N0, y uno podría plantearse una resección local, ya sea a través de una resección endoscópica transanal microquirúrgica, o lo mismo con una plataforma, la de Storz, ¿no? En realidad entre TEM y TEO no hay gran diferencia. Esta es la plataforma de Wolf y esta es la utilización de la plataforma de Storz, o sí hacer lo que se conoce como TAMIS o cirugía transanal mini-invasiva, en la cual se usan plataformas descartables, entre las cuales la más utilizada es el Shell Point Pad, ¿no? Pero son todas variantes de una resección local transanal que podría tener indicación en un T1, porque no hay compromiso de la muscular. Si bien en los cánceres es todavía polémico, está claramente demostrado que en un T2 no tendría indicación una resección local transanal, en un T1 podría tener sentido. Obviamente está muy demostrado que son mucho mejores los resultados cuando es una invasión submucosa superficial, un SM1, y no tan así cuando es un SM3, y en general el SM2 se parece más al SM3. Yo entiendo, Federico, que todos estos temas ya un poco fueron tratados, ¿no? En charlas previas. Sí, 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 Fabio, esa es la clase que subimos, que vos ya nos habías Perfecto, dado. Yo perfecto. aprovecho que estás vos Sí, acá, interrumpo porque son cosas que a uno siempre lo entretienen. Yo te obvio. consulto, antes de tomar una conducta activa con respecto al estudio del paciente, tenemos una econdoscopía que, como vos dijiste, no es un estudio que solamos utilizar nosotros en proctología. Tenemos una resonancia que es la que mejor sensibilidad y especificidad tiene para lesiones más avanzadas, más grandes. ¿Vos te quedás con este informe de resonancia de T1 o le pedís una ecografía endoanal de 360 antes de tomar una decisión? Está bien la pregunta. En general, nosotros pedimos la ecografía endorrectal 360 grados cada vez menos.
En esta época, en este momento, en esta paciente no se pidió porque era una paciente del medio hospitalario donde no disponíamos del estudio ese con cierta velocidad, pero quizá era una paciente que podría haber tenido indicación, porque si hay una situación en la que uno pide una ecografía endorrectal de 360 grados, es para, digamos, reforzar la indicación de hacer una resección local. Cuando uno sospecha que es un tumor avanzado, generalmente, y que va a ir a una cirugía o directamente a una quimioradioterapia neoadyuvante, no pedimos eco endorrectal, pero en esta paciente que estamos manejando como opción una resección local, sería una buena indicación de hacer una ecografía endorrectal de 360 grados. En esta paciente no se pidió por esta razón que comento, pero sí hubiera sido una buena situación. Hoy por hoy, cada vez, la verdad, si te tengo que decir hoy, cada vez más confiamos en la resonancia y quizá no le estamos dando la misma importancia que le damos hace unos años al eco endorrectal. Las resonancias, sobre todo cuando uno tiene un operador muy dedicado y que está muy en tema, cada vez más vemos, la verdad que lo vemos, que no hay mucha diferencia entre una muy buena resonancia y una ecografía endorrectal. De hecho, hay expertos en resonancia que hasta se atreven a hablarte de si es un SM3 o un SM1, lo cual a veces es un poco osado, pero la verdad que lo hacen y en muchos casos lo hacen con bastante certeza. Pero bueno, es buena la inquietud y la pregunta, la verdad que suma para entender un poco este tema. Pero bueno, decíamos que en esta paciente con un T1 podría considerarse una resección local o una resección anterior baja, ya sea abierto a la laparoscópica, e incluso podría pensarse en hacer un tratamiento neoadyuvante con la idea de preservar el órgano, de preservar el recto, buscando una respuesta completa. O podría incluso, no sé, evaluarse alguna otra alternativa. Hoy por hoy se habla de terapia neoadyuvante total, que precisamente es lo que más se utiliza cuando uno lo que piensa es preservar el órgano. Pero bueno, en este caso lo que se decidió es hacer una resección local transanal a través de un procedimiento de TAMIS, con el dispositivo Gel-Point Pad, y se reseca una lesión sobrelevada de 2 por 1,5 centímetros en la cara anterolateral derecha, y se hace una resección de espesor completo del recto, de hecho con algo de grasa, digamos, de la mesorrectal. La anatomía patológica informa que era un adenocarcinoma de bajo grado, bien diferenciado, que infiltra la submucosa tercio inferior con un tamaño tumoral de 3,1 por 4 por 0,4, sin embolias vasculares, y había, como les decía, una porción de mesorrecto con un ganglio de 0,7 milímetros sin metástasis. La estadificación final fue un T1 SM3 N0. Cuando uno tiene que pensar cuáles son los factores de riesgo que se informan en la actividad patológica que se tienen en cuenta para el seguimiento, y bueno, estos son si el margen es positivo, que en este caso no lo fue, el grado de diferenciación, la invasión linfovascular, la invasión perineural, si hay ganglios linfáticos positivos o no, y el estadio T, la profundidad en la pared rectal. En este caso era un SM3, con lo cual este es un factor de riesgo y en esta paciente se podría discutir la conducta. Entre las alternativas uno podría pensar en mantenerla en control, hacer cirugía radical pensando que es un SM3 y el SM3 puede tener algún riesgo mayor de metástasis ganglionares, hacer una radioterapia posoperatoria, post resección local, o alguna otra estrategia. Bueno, en este caso decidimos, en aquel momento, se discutió en comité interdisciplinario y entre las opciones, digamos, no nos quedábamos tranquilos dejando a la paciente en control, y tampoco, digamos, en ese momento el equipo de oncología le pareció que hacer radioterapia no era lo ideal, entonces decidimos hacer una resección anterior laparoscópica. La anatomía patológica mostró que había una hiperplasia cerrada multifocal submucosa con vasoectasia y edema. En la capa muscular no había cambios morfológicos, se resecaron 12 ganglios libres de metástasis y no había remanente tumoral en el material examinado. Uno podría pensar con esta anatomía patológica que digamos, el tratamiento fue un poco demasiado agresivo, pero bueno, no nos quedábamos tranquilos en ese momento dejando a la paciente
una paciente joven de 60 años en control con una invasión SM3. Bueno, la paciente tuvo una evolución favorable, se externó al cuarto día, con una ileostomía funcionante, la ileostomía se cerró a las 8 semanas del posoperatorio, no tuvo complicaciones y hoy lleva más de 7 años libre de enfermedad. Claramente en este caso era una anastomosis muy baja que fue protegida, y siempre es interesante hacer la salvedad de cuando uno hace una resección anterior en un paciente que ya tuvo una resección transanal, estas resecciones suelen ser técnicamente más dificultosas y suelen tener un poco más riesgo de dehiscencia, por lo cual siempre que uno hizo una resección local y después va a hacer una resección anterior, porque la anatomía patológica da un hallazgo, digamos, donde hay factores de riesgo para una recaída local, en esos casos siempre protegemos esas anastomosis. Bueno, acá uno se podría plantear si con el resultado final uno modificaría el tratamiento elegido, y sí, por supuesto que si hubiéramos sabido que no iba a tener ganglios, por ahí hubiéramos hecho otra cosa, y eso un poco son las opciones que uno maneja, ¿no? En estos pacientes con cánceres de recto bajo, donde uno podría haber hecho neoadjuvancia y control, se ve una respuesta clínica completa, neoadjuvancia y resección local después de la neoadjuvancia en base, cuando la respuesta es casi completa o no nos deja del todo satisfechos, hacer la resección local y haber hecho adjuvancia posterior, hacer adjuvancia y decisión total del mesorrecto. Lo que hicimos nosotros, ¿no? Que fue una resección local y en base a la anatomía patológica ir a una decisión total del mesorrecto, o directamente haber optado en una paciente de 60 años con un T1 por una decisión total del mesorrecto, considerando que la anatomía patológica ya hablaba de una probable invasión submucosa profunda. Perdón, la anatomía patológica, los estudios preoperatorios de estadificación hablaban de una probable invasión submucosa profunda. Pero bueno, como ustedes saben, siempre con el diario del lunes es fácil siempre decir qué hubiera hecho uno y acercarse más al tratamiento ideal. Muchas veces uno se basa en estos pacientes en estudios de estadificación preoperatoria que no son 100%, si bien cada vez son más confiables, no son 100% fidedignos. No sé si quieren hacer algún comentario hasta acá o pasamos al segundo caso. ¿Alguno de los alumnos que tenga alguna pregunta? Si no, Yo te pasamos. pregunto, Sí. Fabio, mientras se animan algunos de los chicos, los invito a participar, aprovechen, este es uno de los pocos momentos en los cuales ustedes van a poder hablar a la par con un disertante como el que tenemos, aprovechen estas oportunidades, chicos. Yo te pregunto, Fabio, así como vos decís, con el diario del lunes y casi después de 8 años, donde tanto se ha publicado al respecto, si en tu equipo multidisciplinario, en este tipo de tumores, ha cambiado la tendencia, si ahora hay una mayor tendencia a las lesiones T2 o T1 profundas, a irradiarlos más, o siguen con la misma postura de una cirugía radical. Sí, hay cada vez más en nuestro medio una tendencia a hacer tratamientos neoadyuvantes con el fin de preservar el órgano, porque se ve que estos tumores bajos son los tumores que más respuesta tienen, y también se ve que estos tumores con, digamos, estadios iniciales son los que tienen más porcentaje de respuesta clínica completa y donde uno puede incluirlos en un protocolo de watch and wait. Hay que ser cuidadoso porque también es verdad que esta paciente, fíjense que aún después de una resección local se le pudo hacer una anastomosis segura, y la paciente, digamos, conserva su ano, y también los estudios de largo plazo en pacientes que son ingresados a protocolo de watch and wait, cuando andan bien y tienen respuesta completa y en el seguimiento después de 3 años no hay recrecimiento, estamos todos felices. Pero no hay que olvidarse que las bases de datos internacionales de Watch and Wait muestran que hay entre un 30 y un 40% de recrecimientos, y que estos recrecimientos habitualmente asocian con metástasis a distancia. Entonces, llevar a una paciente de 60 años que con una cirugía y una anastomosis colorectal baja o coloanal con una buena calidad de vida se puede curar
a exponerla al riesgo de que tenga un recrecimiento y eventualmente una recaída metastásica, digamos, con toda la morbilidad que no hay que desconocer, que agregan los tratamientos de radioterapia, incluso de quimioterapia, ¿no? Me parece que, bueno, hay que analizarlo muy bien en el comité interdisciplinario y hay que plantearle todas estas alternativas lo más detalladamente posible al paciente, que en definitiva es el que tiene que decidir, ¿no? Porque es el que va a poner el cuerpo. La verdad que si uno tuviera capacidad de predecir respuesta, obviamente todos los pacientes van a decidir conservar el órgano, pero eso todavía no tenemos esa capacidad hoy con el conocimiento que tenemos a la fecha. Así que bueno, si la paciente hubiera tenido una indicación de una amputación abdominoperineal como tratamiento quirúrgico, claramente quizás yo me inclinaría más a hacer un tratamiento adyuvante buscando preservar el órgano y el esfínter. Pero cuando los pacientes tienen la posibilidad en una mujer joven, delgada, de hacer una anastomosis segura, bueno, yo quizás no sería tan proclive a iniciar un tratamiento en adyuvante para buscar preservar el órgano, y le plantearía a la paciente que también está la posibilidad de una cirugía que tiene altísimas chances de curarlo. Buenísimo, Fabio. Ahí Cristina Duplessis en el chat pregunta si el paciente entrase en un protocolo de watch and wait o en este caso después de la resección transanal, ¿cómo es el protocolo de seguimiento? ¿Con qué estudio y qué tan frecuente lo hacen en tu grupo? De seguimiento post resección transanal o post neoadyuvancia, post resección transanal. Sí, porque va a este caso. Bueno, siendo este caso. Sí, bueno, en general no menos de un tacto rectal cada 2 meses. No menos que una consulta y hacer un tacto rectal cada 2 meses. Y, digamos, si bien no está claramente protocolizado, probablemente a esta paciente le haríamos una resonancia de alta resolución cada 6 meses durante el primer año. Además del tacto rectal, que sí haríamos por lo menos cada 2 meses. Perfecto, gracias, Fabio. 2 resonancias al año, entonces, y el examen más seguido. Bueno, pasamos entonces a otro caso. Este caso es un paciente masculino de 78 años que consulta, esto es como para ver otras formas de presentación, ¿no? Este es un paciente que consultó con una supuración anal, fiebre y proctalgia de un mes de evolución. El paciente ingresa por la guardia, un paciente muy adelgazado, casi demasiado, que tenía un absceso isquianal izquierdo extenso y una lesión mamelonada con centro ulcerado al tacto rectal que incluía el 80% de la circunferencia y se extendía desde el anillo en lo rectal hasta 6 centímetros del margen sin sobrepasar la lesión. Y la lesión era duropétrea. Entonces, bueno, ante un paciente con una lesión abscedada en recto inferior, un cáncer, ¿no? Un tumor de recto inferior abscedado hacia la fosa isquianal, ¿cuál sería la conducta? Bueno, uno podría plantearse tratamiento antibiótico y derivación al consultorio directamente, el drenaje del absceso, antibióticos y aprovechar el momento de la anestesia para intentar tomar una biopsia, hacer una colostomía, drenar el absceso y tomar una biopsia, o una cirugía radical de urgencia, que obviamente no sería lo indicado. Este paciente, la guardia del hospital, lo que decidió es hacer un drenaje quirúrgico por guardia, iniciar un tratamiento antibiótico, y el paciente posteriormente fue evaluado en el consultorio de coloproctología, digamos en el consultorio durante su internación, donde se le hizo una rectosigmoidoscopía, encontró una lesión duropétrea a 2 centímetros del margen anal y que se tomó una biopsia. La biopsia, de manera diferida, vino un adenocarcinoma infiltrante. Entonces, bueno, paciente, no me acuerdo la edad que les había dicho, 78 años, adelgazado, con un tumor de recto bajo, que había evolucionado con un absceso. ¿Cuál sería el estudio a pedir? Bueno, colonoscopía y tomografía de pelvis sería una opción. Tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste y marcadores tumorales. Tomografía de tórax, abdomen y pelvis, marcadores tumorales y colonoscopía. O tomografía de tórax, abdomen y pelvis, marcadores y colon por enema. Bueno,
El paciente fue estudiado con marcadores tumorales que vino marcadores normales. Fíjense que pese a un tumor localmente avanzado, abscedado, tenía marcadores normales y no había, digamos, claramente lesiones a nivel pulmonar y a nivel hepático. Sí tenía un derrame pleural izquierdo y una lesión ósea dudosa en columna dorsal. Se observa también en esta tomografía que había sido bien drenado, fíjense la tomografía de tórax, algunas lesiones sospechosas en columna y el absceso que había sido correctamente drenado y resuelto a nivel de la fosa isquional. El paciente es dado de alta, evoluciona favorablemente, resuelve el cuadro agudo y se va de alta entonces con el drenaje completo del absceso y la lesión en recto inferior. Bueno, en este momento todavía el paciente no fue estadificado, o sea que todavía no íbamos a plantear una cirugía radical y tampoco hacer una colostomía hasta no saber si podíamos hacer una resección. Decidimos derivarlo a oncología y completar esta estadificación. En la estadificación, bueno, se pidió una videocolonoscopía, no tiene mucho sentido, como decíamos, una eco endorectal. Se discutió en este paciente la posibilidad de hacer un PET-TC por esa sospecha de lesiones líticas en la columna, y lo que sí se pidió fue una resonancia magnética alta resolución, que es el estudio que habitualmente pedimos. Bueno, en la resonancia se ve la lesión, ¿no?, que llega hasta el recto inferior. Pueden ver acá y allí. Y esta resonancia informa un engrosamiento parietal irregular en la unión recto-anal, semicircunferencial, estenosante, a 3 centímetros del margen anal, de 45 milímetros de longitud, con una extensión extramural o invasión extramural de 9 milímetros, con margen circunferencial positivo, sin invasión vascular extramural, pero que invadía el elevador del ano izquierdo, infiltraba el esfínter interno y externo, y además tenía una diseminación ganglional lateral a la región obturatriz derecha. Y se veía, por supuesto, el trayecto fistuloso transesfinteriano hacia la foxia isquional. Desde el punto de vista de la estadificación por resonancia, entonces es un T4B por invasión del elevador del ano, N1A con margen positivo, fístula transesfintérica y diseminación lateral. Bien, en este caso, obviamente, entre las opciones de cirugía radical, colostomía, derivación a oncología y discusión en el equipo interdisciplinario, se discutió en el equipo interdisciplinario y se definió hacer un tratamiento neoadyuvante, iniciando quimioterapia de inducción con 3 ciclos de Celox y siguiendo con quimio-radioterapia con 5200 centigrays y capecitabina concurrente. Bueno, finalizado el tratamiento, el examen obviamente proctológico y cirugía radical era una opción, hacer una colostomía, reestadificarlo o discutir en el equipo interdisciplinario. Siempre resaltamos que ante cada situación, ante cada eventualidad, estos pacientes tienen que ser discutidos en el equipo interdisciplinario, y de ahí se decidió la reestadificación. En la reestadificación se continuaba palpando la lesión ulcerada al tacto. En este momento iba de hora 12 a hora 3 y comprometía los esfínteres. Se logra hacer la colonoscopía y pasar la lesión y llegar a ciego. Y lo que se ve es que esta lesión ocluía el 50% de la luz, o sea que había habido cierta respuesta, pero seguía manteniendo un centro ulcerado de 5 centímetros de diámetro en la cara lateral izquierda. Por supuesto, se pudo franquear y llegar a ciego y no se hallaron otras lesiones. Los marcadores continuaban siendo normales, con un CA de 4,5 y un CA 19,9 de 12,8. El paciente en este momento ya no tenía signos de respuesta inflamatoria, habían bajado los glóbulos blancos, y sí había, de nuevo, estas lesiones en tórax, en topografía de los cuerpos vertebrales a nivel del dorsal bajo con un área esclerótico, que dejaban la duda de si eran metástasis. Ahí se pueden ver si eran metástasis óseas. Era raro, parecía raro porque los marcadores tumorales eran normales. Bueno, se pidió una resonancia de alta resolución y se vio que había respuesta moderada y variable de fibrosis y tumor residual en la localización del tumor, con un grado de regresión tumoral 3, es decir, una respuesta parcial. Había tumor rectal sobre el esfínter interno y persistía la fístula perineal compleja con irregularidad en el músculo y aparentemente compromiso persistente en el elevador del ano.
el margen no era concluyente, porque quedaba la duda si esta irregularidad en el músculo elevador del ano era por invasión, y también se veía que había disminuido de tamaño la anopatía en la región obturatriz y no tenía restricción en la señal de difusión, medía 4 por 5,5 milímetros. De la adjuvancia obviamente hubo una importante respuesta, el tumor era, recuerden que era un T4B, N positivo, con margen positivo, ahora era un T3, N0, con margen dudoso. Acá podemos ver la resonancia, fíjense la importante respuesta que se ve. Ahí se ve la lesión, y ahí se ve la lesión en el corte sagital, que disminuyó mucho de tamaño. Ahí se ve la imagen de la fístula, a este nivel. Y la resonancia informó que estas lesiones óseas en los cuerpos vertebrales eran degenerativos y descartó la posibilidad de metástasis, con lo cual se decidió, también por razones de cobertura, no ahondar y no pedir un PET-CT, que fue una de las cosas que se discutieron en el comité interdisciplinario. Bueno, en este caso un tumor con muy buena respuesta, pero con invasión de los esfínteres. Una opción era dejar al paciente con una colostomía, hacer una región ultrabajo interesfintérica, pero claramente por el compromiso esfinteriano persistente se decidió hacer una amputación abdominoperineal. Bueno, esto es simplemente para mostrar que hay tumores que tienen formas de presentación muy raras, que pueden ingresar por guardia con abscesos y que pueden tener una solución quirúrgica a través de una amputación con, digamos, con intento curativo. No siempre estos pacientes hay que descartarlos, y nos pareció, y Romina me comentaba que le parecía interesante presentar este caso porque a nivel de hospitales públicos, acá somos todos médicos que trabajamos en el hospital público, muchas veces nos encontramos con estos tumores en pacientes añosos, con mal estado general y con, digamos, con complicaciones ya que podrían hacer pensar que son pacientes que no tienen ninguna chance, y con una buena estrategia y una buena discusión en el equipo interdisciplinario podemos llegar a ofrecerles una solución que les permita chances de curación. No sé si quieren hacer algún comentario, si han visto casos similares. No sé, vos, Fede, si querés agregar algo, aportar algo. No, hacerle sí esto una pregunta a los residentes y quiero que me respondan, por favor. Porque fue muy interesante, claramente, la discusión, si se le hace una colostomía o no. Por suerte, este paciente salió de su cuadro séptico y permitió iniciar un tratamiento oncológico sin derivarlo. Pero yo le pregunto a los residentes, si tenemos este mismo caso, pero el paciente tiene un tumor oclusivo o no podemos sacarlo del cuadro séptico y nosotros tenemos que hacerle una colostomía derivativa previo a iniciar cualquier tratamiento o en pensar en su parte oncológica. ¿Dónde le harían la colostomía a ustedes, chicos? Teniendo en cuenta el caso clínico y el futuro probable del paciente. ¿Le harían una colostomía sigmoidea o le harían una colostomía transversa? ¿O le harían una iliostomía? Franco Troilo. Buen día, Fede. Buenas tardes, perdón. Yo creo que haría una colostomía transversa, pensando en la posible evolución o cuando se termine de estudiar el caso, ver la posibilidad de derivar el tránsito y bueno, en realidad, nada, en el momento de la guardia, la resolución mía sería esa, una colostomía transversa, porque en realidad no sé hasta dónde llegó el tumor en ese momento. Bueno, está bien, gracias, Franco. La idea justamente acá, la pregunta era tramposa, porque es un paciente donde la estadificación que teníamos, o sea, al inicio no lo tenemos, por eso no hay que precipitarse con una ostomía, pero después cuando se hace una resonancia es un paciente que tiene invasión de los elevadores. Entonces, si uno piensa que después de un tratamiento neoadyuvante, la futura cirugía, lo más probable es que sea una cirugía de Miles y no una resección anterior baja,
el paciente del Miles, uno con una colostomía sigmoidea, lo transforma. En cambio, si vos le haces una colostomía transversa, cuando después le tengas que hacer un Miles, el paciente va a tener una tercera cirugía posterior. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es un poquito para que cuando toman una conducta, siempre piensen en el futuro del paciente. ¿Cuál va a ser el próximo paso? Bueno, eso, Fabio, nada más quería Está muy bien, contar. está muy bien, coincido 100% y es una discusión que tenemos siempre en los servicios de coloproctología con los cirujanos de guardia, que no necesariamente son coloproctólogos y además no son los que van a tener que tratar después al paciente. Si el paciente, por el contrario, uno podría pensar que tendría que hacer una anastomosis, que tendría chances de una... Digamos, el paciente, hay tres situaciones, ¿no? El paciente que uno sabe que no lo va a poder operar porque tiene metástasis por todos lados y esa colostomía va a ser definitiva, bueno, ahí por ahí tiene más sentido una sigmoidea que defuncionaliza mejor, que deja menos colon como, digamos, distal a la zona de la ostomía. Si el paciente tiene que ir a una amputación ovinoperineal, también me inclinaría por una colostomía sigmoidea, si yo sospecho que tiene chances quirúrgicas y que esa cirugía la única que le queda es la amputación. Pero por el contrario, como creo que por ese lado lo pensaba, ¿cómo era el nombre? Franco. Como lo pensaba Franco, si el paciente va a tener chances de ir a una resección y anastomosis, siempre por ahí es preferible una transversa porque esa me va a servir como ostomía desfuncionalizante para una anastomosis y porque además si yo, digamos, intervengo sobre el sigmoides, ese sigmoides por ahí después me hubiera servido para hacer la anastomosis colorectal. Y entonces yo voy a tener que hacer terminando de hacer una resección colónica más amplia que me va a restar colon viable para la anastomosis. ¿Se entiende, no? ¿Cuáles Perfecto, son las gracias, tres Fabio. posibilidades? Así que bueno, me parece interesante lo que plantea Federico y a veces son los residentes los que le tienen que sugerir al cirujano de guardia cuál es el mejor lugar donde emplazar la colostomía, porque muchas veces nos pasa a todos que los cirujanos de guardia están alejados de la especialidad cirugía colorectal y el cáncer de recto, y por ahí hacen la colostomía que mejor les parece en ese momento y no es la mejor para cada paciente. Bien. Bueno, seguimos adelante. Entonces, con el último caso, es un paciente también, una paciente femenina de 64 años, que consulta por proctorragia con antecedente de tabaquismo, hipertensión arterial, hemorroidectomía y un antecedente familiar ahí de un abuelo con un cáncer de recto que quizá no tenga tanta importancia, pero bueno, en esta paciente, ¿cuál es la conducta? Antecedente familiar de un cáncer de recto, hemorroidectomía y proctorragia. Bueno, por supuesto, este caso está más que nada destinado al estudio del paciente con proctorragia, y bueno, siempre pensamos en hacer un examen proctológico completo y en base al examen proctológico completo y a los hallazgos podemos avanzar en una colonoscopía que seguramente en una paciente de 64 años, si nunca se la hizo, se la vamos a pedir, y en base a los hallazgos ver si hacemos algún otro estudio, si tenemos alguna lesión. Bueno, esta paciente consultó durante la pandemia y siempre insistimos en la importancia del examen proctológico completo, donde el tacto rectal y la rectosimioscopía no pueden ser nunca obviados, porque aportan datos que no necesariamente toda la colonoscopía nos va a agregar. Y cuando hablamos del examen proctológico completo, hablamos de inspección, palpación, el tacto rectal, la anoscopía y la rectoscopía. Esos 5 pasos, la evaluación clínica inicial, incluye el tacto rectal y la rectoscopía, donde es importante evaluar la altura del margen y la relación que el tumor pueda tener con los esfínteres, cuáles son los cuadrantes afectados, si el tumor está ulcerado, vegetante o infiltrante, si es fijo, si es móvil, si compromete otros órganos. Es importante tener la clasificación de York Mason, y acá es donde la vemos, ¿no? Que la clasificación de York Mason nos dice que si el tumor es móvilmente libre, probablemente no pase más allá de la submucosa. Si cuando uno lo mueve se desplaza junto con la pared, es probable que ya esté invadiendo la muscular.
Si esta movilidad está anclada o fija, probablemente invada la grasa perirectal, y si está claramente fijo, seguramente va a invadir órganos adyacentes, y por eso que es tan importante el tacto rectal, y la experiencia a veces nos puede indicar y nos puede aportar datos importantes que generalmente nosotros cuando pedimos una resonancia magnética de alta resolución nos ponemos en contacto con el especialista en resonancia y le damos nuestra impresión clínica, que muchas veces lo ayuda también a hacer una mejor estadificación. Bueno, por supuesto que la rectoscopía tampoco puede faltar, porque es el método de elección para evaluar la distancia que hay del borde inferior del tumor al margen anal. Si bien cuando uno tiene una buena resonancia, también la resonancia es útil para medir esta distancia, y realmente a veces la mide tan bien como una rectoscopía, pero siempre la rectoscopía realizada por el cirujano que va a operar al paciente aporta muchos datos. Perdón, no sé por qué se me están pasando. Bueno, en este caso la paciente tenía una lesión exofítica a 8 centímetros del margen anal, con un centro ulcerado de 4 centímetros de diámetro, y la biopsia que se realizó en esta rectoscopía informó que se trataba de una carcinoma de recto. Decía entonces que esta lesión no se pudo franquear, entonces ¿qué harían ustedes cuando no pueden franquear la lesión con una colonoscopía? ¿Se quedan conformes, piden una nueva colonoscopía? Pueden pedir un colon por enema, pueden pedir una colonoscopía virtual. Bueno, en esta paciente se pidió un colon por enema que mostró la lesión a este nivel, y ese colon por enema también mostró que había un dólico sigma con un colon permeable en toda su longitud, había una lesión estenosante, mamelonada, sugerente de atipía, y el resto malgocolónico no presentaba dilataciones ni estrecheces. Siempre el colon por enema tiene que jerarquizarse y tenerse en cuenta que no tiene el mismo valor que una colonoscopía, pero cuando la colonoscopía no lo permite, es importante hacer el estudio del resto del colon, y muchas veces una colonoscopía virtual también tiene algunas dificultades porque no siempre la preparación es óptima, y cuando hay en un tumor, digamos, que no es franqueable al paso del colonoscopio, muchas veces la preparación no es óptima, y si el resto es materia fecal, a veces pueden generar confusiones, ¿no? Pero bueno, la endoscopía obviamente es un estudio que puede cambiar la estrategia quirúrgica, porque hay cáncer sincrónico en hasta un 15% de los casos, pero cuando la lesión es infranqueable hay que optar por el colon por enema, la colonoscopia virtual, y cualquiera de los dos estudios puede ser válido. Si uno no logra hacer un estudio completo del colon, hay que tener en cuenta que siempre debe estudiarse todo el colon entre 3 y 6 meses luego de la cirugía, por este riesgo de hasta un 15% de lesiones sincrónicas. Bueno, esta paciente con una lesión a 8 centímetros de margen en el recto se completó la estadificación con una tomografía de tórax y abdomen con contraste, donde en hígado y vaso no había lesiones. Digamos, obviamente lo más importante es visualizar el hígado, no había alteraciones sintométricas focales a nivel del hígado, y también se realizó una resonancia magnética de alta resolución de abdomen y pelvis, donde, como pueden ver, acá está la lesión a nivel del recto medio, una lesión realmente importante de gran tamaño, estadificada inicialmente en esta resonancia. Es muy importante, siempre resaltamos la importancia de que el informe de la resonancia magnética sea un informe detallado, que nos hablen del factor T, que nos hablen de la presencia del compromiso del margen circunferencial, que nos hablen del factor N, si hay compromiso de los elevadores, si hay compromiso de los ganglios, cómo están los restos de los órganos de la pelvis, y idealmente también la complementamos con una resonancia magnética abdomen, porque también la resonancia es quizás el método preoperatorio más fidedigno para evaluar la presencia de enfermedad hepática. Bueno, en esta resonancia la conclusión final hablaba de que era un tumor T3B, N2A, es decir, con ganglios positivos, con compromiso de la grasa mesorrectal mayor a 5 milímetros, con margen positivo por un ganglio que estaba muy cercano a la fascia rectal y con invasión vascular extramural negativa. Bueno, de nuevo, ¿no? Cirugía radical, colostomía, consulta con oncología, por supuesto que siempre es importante la discusión del equipo interdisciplinario. En este caso, de nuevo, el equipo interdisciplinario indicó
inducción con Celox, 2 ciclos, y quimioradioterapia neoadyuvante con capecitabina. Nosotros durante mucho tiempo trabajamos en conjunto con el equipo de oncología del Hospital Udaondo y eran muy propensos a indicar quimioterapia de inducción, incluso antes de la aparición de los trabajos más recientes de terapia neoadyuvante total, especialmente en estos tumores bajos, localmente muy avanzados y en pacientes que estaban muy sintomáticos. Bueno, finalizado el tratamiento, uno puede esperar 6 semanas o 6 a 8 semanas y restadificar o ir directo a la cirugía. Nosotros siempre discutimos, como decía, en el equipo interdisciplinario y restadificamos. Siempre restadificamos con un examen completo, proctológico, colonoscopía, rectoscopía, tomografía y resonancia magnética de alta resolución de abdomen y pelvis. El examen proctológico mostró disminución franco del tamaño de la lesión, con un ligero engrosamiento de un pliegue de mucosa rectal a 8 centímetros. La colonoscopía, en este caso, pudo, después de esta buena respuesta, llegar a ciego y vio una lesión residual de 2 centímetros de diámetro con mucosa congestiva, que es esta que ven acá. Tuvo una importantísima respuesta esta paciente. La rectoscopía mostró una pequeña lesión residual de 2 centímetros de diámetro con mucosa congestiva, que se evaluó como una probable respuesta clínica completa. No había lesiones secundarias en tórax. En la pelvis había una importante respuesta en la resonancia. Fíjense la diferencia entre esta resonancia y la que les había mostrado antes, donde hubo una reducción. Acuérdense que ocupaba todo el recto medio de la lesión y acá simplemente se ve como un engrosamiento. Y nada más. De nuevo, la imagen de resonancia. Se discute en el equipo interdisciplinario y en este caso, bueno, se optó, obviamente no, digamos, podría haberse optado por por watch and wait, realmente creo que no, porque la lesión era alta y porque había una lesión residual. Entonces se discutió entre reacción anterior baja, se hizo una reacción anterior laparoscópica con una ileostomía de protección y la anatomía mostró un grado de regresión tumoral 0 y ausencia de lesión tanto a nivel de la pared del recto como a nivel de los ganglios. 15 ganglios nefáticos, todos negativos. O sea que la estratificación patológica fue un T0, N0, MX. Bueno, este sería el último caso, una respuesta completa en una paciente que tenía una lesión localmente muy avanzada, sin tumor residual, pese a que la imagen endoscópica dejaba algunas dudas. Bueno, de nuevo, estos son un poco los 3 casos que tenía preparado Romina para mostrarles hoy. No sé si quieren hacer preguntas, comentarios o si quieren que charlemos sobre alguna otra cuestión. Aprovechen, chicos, pregunten. Pregunten. Si tienen algún caso que comentar, quieren comentar algún caso que estén viendo ahora en su hospital, o que hayan visto, o que les haya dejado alguna duda. Un poco estos casos tienden a mostrar cómo sería la evaluación de un paciente con un cáncer de recto, que no todos los cánceres de recto tienen una presentación habitual y que tumores muy avanzados pueden tener una respuesta realmente muy importante e incluso sorprendente, como vimos en un paciente que tenía indicación de amputación perineal y que si bien no respondió totalmente, había entrado con un absceso en fosis rectal y tuvo una respuesta muy buena. Y con el drenaje del absceso el paciente llegó a estar en condiciones de recibir tratamientos de quimioterapia y radioterapia y llegar a una cirugía con intento curativo. Y esta paciente, que era una paciente con una lesión que ocupaba todo el recto, tuvo una respuesta completa. Yo aprovecho, Fabio, ya que los chicos están tímidos hoy, voy a aprovechar yo. En el caso anterior de este paciente con el tumor abscedado, te consulto, antes de iniciar el tratamiento oncológico. Dejo de compartir, Sí. Sí, no sé si lo recordás, porque es algo que me suele pasar a mí en el hospital con los tumores abscedados.
¿había cerrado la herida o había evolucionado una fístula? O sea, Quedó tenía con la una fístula, el orificio Quedó con una externo, fístula. y eso los oncólogos no te opusieron ninguna No, objeción frente al tratamiento. no, 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 no. No, la fístula tenía una secreción muy escasa, serosa, y Bien, se discutió, ¿no? Lo discutimos, porque los oncólogos, como bien planteás, no les gusta tratar pacientes que tienen algún proceso infeccioso o presuntamente infeccioso dando vueltas. Pero bueno, la verdad que había ahí, yo mostré una tomografía donde se veía que no lo había nada. único que había era un trayecto fistuloso y no había colección, y la secreción era una secreción escasa, cerosa, con un leve tinte sanguinolento, manchaba un poco, pero no pusieron objeción para hacerle tratamiento quimio-radioterápico. Nunca cerró esa fístula, y por eso es que claramente, digamos, fue una amputación perineal, y en la herida perineal se incluyó el orificio del trayecto fistuloso, y a este paciente le quedó un cráter ahí en la pelvis, ¿no? Hubo que reconstruirlo con una malla. Fue una cirugía, bueno, como últimamente estamos haciendo el mail cilíndrico, ¿no? Donde sacamos prácticamente Revelador. todos los elevadores, etcétera. Pero bueno, generalmente a veces en esas lesiones tratamos de conservar precisamente algo de grasa para poder rellenar ese espacio. En este caso, no. Se pudo cerrar la herida y aproximar los bordes, pero porque era un paciente delgado que se pudo cerrar, pero si no, a veces incluso hay que hacer algún colgajo. En este caso, la verdad que no fue necesario. Buenísimo. Agus, ¿querés aportar algo, decir algo? Si no, ya. No, no, muchas gracias. Muy claros los casos, y me parece que ahora están tímidos los chicos, pero les va a servir mucho para repasar para el examen. Muchas gracias. Bueno, Era la Fabio, clase subida en el campus. Bueno, te, bárbaro. te agradezco mucho por haber estado. Ahora le mando un mensajito también a Bueno, Romy por haberse dale. ocupado de Sí, convocarte sí, también a vos. anoche vimos juntos un poco ya esta presentación que ya tenía, la vimos por Zoom, y bueno, les pido disculpas porque, digamos, si bien son casos que yo conozco, toda la presentación del PowerPoint lo hizo ella, y bueno, yo traté de transmitir un poco lo que ella me transmitió. Por supuesto que los casos los conocía, pero esto está ideado y diseñado por ella. Bueno, muchas gracias nuevamente. Muchas Chicos, Bueno, gracias. esta chicos, clase va a gracias ser Fede, subida. gracias a todos. Mucha suerte en el examen. Chao, hasta Buenas luego. tardes. Gracias. Gracias, Fabio.